Hola a todos, sean bienvenidos y bienvenidas al Jardín de los Horrores. Mi nombre es Sofía y los voy a llevar a un paseo por la mente a través de historias de terror, historias extraordinarias, cosas que te podrían suceder a ti o a mí. Ahora que estamos en octubre, afuera sopla el viento y aúlla como si fueran espíritus, espectros. Por fin se siente el frío, un frío así rico, por lo menos en este lado, perfecto para sacar la cobija y ponernos a escuchar estas historias, estos relatos que espero que sean de su gusto. Sin más por el momento, empecemos. No olviden que el terror echa raíces. Hola Jardín de los Horrores, soy Roberto de nuevo. Una parte de mi historia había sido narrada en este canal y aquí estoy de vuelta para continuar. Soy padre de familia. Tengo 2 hijos, Luis y Juan. En aquel entonces tenían 7 y 3 años respectivamente. Los nombres los he cambiado para mantener el anonimato, porque aunque yo no tenga problema en compartir mi historia y que la escuchen para que no cometan los errores que cometí yo, soy muy cuidadoso con proteger la identidad de mis hijos. Esta experiencia nos ha dejado fuertes secuelas que aún hoy afecta a lo que queda de mi familia y duele. Estábamos tan cansados de estar pasando por todo esto y ni siquiera entendía qué demonios estaba pasando. Lo único que quería era volver a estar bien, que todo volviera a ser normal. Como les había comentado, el segundo año en esa casa, Rosa, mi ex esposa, mandó a llamar a un sacerdote para que la bendijera. Yo no quería que hiciera eso porque, en primer lugar, soy de la idea de que a los niños no hay que forzarles la religión, y su primer acercamiento a estas filosofías tiene que ser hasta que tengan edad suficiente para comprender y hacer preguntas. Es mi opinión como agnóstico nada más. La otra razón por la que no quería que llegara un sacerdote era porque tenía la impresión de que todo esto del señor Chueco era una situación tipo amigo imaginario, si es que me entienden, una situación que se había salido de control y pensaba que meter la religión solo empeoraría la ya de por sí delicada situación mental en la que estaba mi hijo. Como por coincidencia, al día siguiente de que llegara el sacerdote a hacer su ritual, empezaron a aparecer alfileres por todos lados. La primera vez que esto ocurrió fue al despertarme y casi clavarme la cara con unos alfileres colocados sobre la almohada. Donde quiera que me encontrara en la casa, había alfileres. Una noche estaba yo haciendo de cenar en lo que Rosa terminaba de trabajar en unos planos que tenía que presentar al día siguiente. En ese tiempo ella estaba aprovechando para poder terminar la universidad. Yo necesitaba un cuchillo y abrí el cajón de la cocina donde los teníamos fuera del alcance de los niños. Grité al sentir un dolor agudo y punzante. De inmediato saqué la mano. Tenía 3 alfileres grandes perforándome la palma. Estaban clavados muy dentro de la piel. No sabía que cuando un objeto está clavado de esa forma, no debes de retirarlo por ti mismo. Tomé uno de los alfileres y lo arranqué. Casi se me sale el alma del dolor. Y sangre empezó a salir a borbotones. No paraba. El mueble, la estufa, el piso de la cocina parecían escena de un crimen. Rosa se levantó a buscar gasas. Luis, mi hijo mayor, empezó a llorar. Y el más chico, Juan, solo miraba con atención cómo salía sangre de mi mano. No tenía sentido. ¿Cómo había llegado eso ahí? ¿Por qué alfileres? ¿Quién los puso? Los cajones de la cocina siempre están bajo llave, justamente por los niños, para evitar accidentes. Esa no fue la última vez que se me llegaron a clavar alfileres, pero sí la más aparatosa.
Después de ahí tenía mucho cuidado de dónde ponía las manos, dónde me sentaba, dónde pisaba. Si estaba sentado en la sala viendo la tele y no me fijaba y extendía la mano para agarrar el control remoto, ahí iban a haber alfileres. Es de mencionar que esto de los alfileres solo me pasaba a mí y hasta la fecha no logro entender el por qué. Yo, la verdad, nunca llegué a ver a este espíritu, pero eso de los alfileres era algo que solo me sucedía a mí. Tal vez era una forma de compensar o en la que ese espíritu se manifestaba. La verdad no lo sé. Fue en este tiempo en el que me cayó el 20 de que algo estaba pasando, que no solo era un amigo imaginario ni un delirio compartido. Esto era algo más y era malévolo. También es de mencionar que Juan, mi hijo pequeño, ya tenía 3 años cumplidos y sin embargo todavía no hablaba por su cuenta. A veces repetía palabras que escuchaba, pero no platicaba, no nada. En el jardín de niños no jugaba con nadie. Vivía como en su propio mundo. La maestra nos mandó a que lo canalizaran y fue diagnosticado con autismo de nivel 2. Por supuesto que eso también fue motivo de peleas con Rosa, aunque en realidad ya para ese tiempo todo era motivo de discusión. Estábamos al límite. Ni ella ni yo éramos los mismos de cuando nos casamos. Éramos ya desconocidos que convivían solo para mantener disque unida a la familia. Juan era un buen niño, muy a su modo, callado, siempre concentrado en sus cosas. Casi todo el tiempo estaba jugando en la sala con sus animalitos de juguete. Es solo que a veces me daba la impresión de que hablaba con alguien. Se reía solo y a veces como que le respondía cuchicheando con palabras que no entendíamos. Yo no sé si se las inventaba o cómo era. Una tarde lo vi sosteniendo sus figuritas y enredándoles el hilo en el cuello mientras reía. Yo sé que solo son juegos de niños, pero es que en ese momento me dio mucho escalofrío. A Luis, mi hijo mayor, le pusimos una camita en el recibidor antes de llegar a la sala, porque de plano era el único lugar de la casa donde quería estar. Ya no subía ni a nuestra recámara, que era donde podía dormir, y le daba mucho miedo acercarse a la escalera. Su cuarto estaba cerrado con llave, aparte del otro cuarto que teníamos como bodega. Rosa estaba cada día más ojerosa. Había dejado de poder dormir. Decía que se le aparecía el señor Chueco en sueños. Veía una figura sin cara que tenía el cuello roto y le colgaba la cabeza. Se le abalanzaba encima y con sus manos intentaba ahorcarla. Le apretaba tanto la garganta que ella decía que la cabeza se le iba a separar de su cuerpo. Despertaba cada noche intentando tomar aire. Llegó el punto en que ella y los niños se iban a dormir al carro. Vivíamos bien, pero vivíamos al día y aparte no había terminado de pagar la casa todavía y tenía muchos gastos. Nuestra única opción era irnos a casa de mi suegra, pero ella no soportaba a los niños, los regañaba muy feo. Y mi hermano vivía en un departamento con otros 4 muchachos en la capital. Nos decidimos por vender la casa. La pusimos en el mercado por meses y solo recibimos una llamada de un posible comprador que no volvió a ponerse en contacto. Así fue que pasamos al 3er año, el último año que pasamos en esa casa, el año que lo cambiaría todo. Gracias por escucharme. Voy a contarte algo que nunca he compartido con nadie más fuera de mi círculo, pero creo que es importante para quienes tienen la mente abierta, para que sepan de esto. Me llamo Jacqueline, tengo 48 años y soy medium. No practico para vender mis habilidades, sino para aprender. Hay muchos términos para referirse a estas entidades, que son fenómenos con los que convivimos todo el tiempo aún sin darnos cuenta. Cada cultura les ha puesto sus propios nombres, pero en esencia son lo mismo. Soy pagana semítica, aunque la curiosidad me ha llevado a investigar e instruirme en otras prácticas. A fin de cuentas, según mi opinión, todos los caminos espirituales nos llevan al mismo destino. De esta forma es que he aprendido acerca de los arcontes
que son en mayor o menor medida formas de inteligencia que se alimentan del dolor y sus intenciones son tenernos como esclavos de la materia. También hay espíritus elementales, otros entes que solo se dedican a observarnos, no sé por qué todavía, otros a los que las religiones abrámicas llaman ángeles, pero que el resto del mundo suele llamar dioses. También tienes a los demonios. Se alimentan de la mente y en sí no son malignos. Se alimentan de nosotros y nos depredan, pero no es diferente a un león cazando una gacela. Es su forma de subsistir y si sabes acercarte correctamente se vuelven agentes de cambio, que más allá de verlos como entidades de malas intenciones, son básicamente entrenadores espirituales personales. Te muestran los hábitos del corazón, la mente y el espíritu. Solo toma en cuenta que bajo estas circunstancias no dejas de ser la gacela. He tenido contacto con varias de estas entidades. Por lo demás me han dejado ver y escuchar mucho. Creo que es porque tengo una enfermedad terminal y eso hace que el velo sea más delgado para mí. Me he dado cuenta también de que según mi vibra o enfoque cuando canalizo o converso o pienso, bueno, la vibra de esta entidad o persona se adapta a la mía. En realidad, muchas entidades canalizadas son en proyecciones del propio yo. La investigación sobre tulpas y aparte el experimento de Philip, que es un estudio para probar la idea de que los fantasmas son productos de la mente humana, me han enseñado esto. Según mi entendimiento hasta el momento, 9 de cada 10 canalizaciones son proyecciones de mí misma, que me dan justo la motivación que necesito en cada momento para revelarme mis propias creencias a través de mis pensamientos, emociones y acciones o reacciones. He experimentado cada aspecto individual de mí que puedes encontrar en los arquetipos jungianos, así como muchos otros, algunos sutiles y otros muy marcados. Y he llegado a entender esos aspectos de mí misma de una forma que nos permite integrarnos, cooperar, conversar, explorar y aprender unas de otras. A menudo encuentro que estas personas me dan perspectivas únicas sobre lo que sea en lo que estoy enfocada en ese momento. Es importante recalcar que esto no es tener múltiples personalidades en ti, sino que son diferentes facetas de ti misma y que al conocerlas te permite ser un individuo integral, más completo. Imagina un prisma. La luz blanca es la fuente. Cuando atraviesa el prisma se refractan colores. Estos distintos colores son esas partes de ti. La diferencia entre estos colores y un prisma normal es que son infinitos y llenan todo el universo. El alma es, en esencia, campos de energía infinita de la mente cósmica. Y bueno, mientras que eso es así, el otro 1 de cada 10 canalizaciones consigo contactar con una inteligencia diferente a la humana. Y es ahí donde todo se vuelve una experiencia que te cambia la vida y la manera de ver la realidad que sostiene al universo. Te platico un poco de mi primera experiencia. Fue al principio de mi enfermedad. Recién me habían diagnosticado el cáncer. Tenía pesadillas que me despertaban siempre a la misma hora. Antes creía que era solo algo de mi subconsciente, y en parte lo es. La mente es un mecanismo maravilloso. Aunque también creo que podemos entrar en otro plano de conciencia donde otras conciencias pueden interactuar con nosotros. Mis experiencias también se vuelven como sueños cuando terminan, pero mientras ocurren no se sienten como sueños y algunas se mezclan con nuestra realidad, como si hubiera muchos planos en la que nuestra conciencia puede existir y no los viéramos todos claramente. Algunos completamente invisibles para nosotros, mientras que otros se vuelven visibles para quienes los experimentan en ciertos momentos y por diferentes razones. Como si determinados estados pudiéramos abrirnos o acceder a distintos seres en distintos planos de existencia. Tal vez hayas oído de la alegoría de la cueva de Platón. Esto encaja perfecto. Es como si solo viéramos una parte de la realidad, sombras. Creo que esas sombras no son la realidad, la verdadera realidad.
Nuestra percepción de ellas puede estar influida o interpretada según nuestra mente subconsciente. Es como si viéramos sombras de verdad y sobre ellas se proyectaran nuestros pensamientos. Pero aún así hay otros seres o entidades detrás de esas sombras. Y luego, en mi opinión, existe una realidad aún más verdadera que no podemos presenciar en este momento. Al principio para mí esto era muy extraño. Sentía mi conciencia expandirse y mi entendimiento desarrollarse, seguido de una sensación de profunda paz. El problema era que al despertar olvidaba todo. Quedaba la sensación, recordaba haber sentido esa paz y hasta ahí. Pero necesitaba entender. Yo quería saber, tener conocimiento. Empecé a meditar. Usé sonidos binaurales, ejercicios de respiración para facilitarme entrar en un estado de trance. Empecé a ver algo en mi cabeza. Aparecían como puntos de luz. Chispas azuladas diminutas flotando alrededor. Sentí una presión en el cráneo antes de que aparecieran, como el instante previo a un trueno. Luego llegó una voz que sonaba como si estuviera dentro de mí. Nunca decían yo. Siempre hablaban diciendo nosotros. Se referían a sí mismos como mónada, conciencia sin carne, más antigua que este planeta. Dijeron que habían estado conmigo durante vidas enteras y que por fin estaba lista para escuchar. Una noche se mostraron más claramente. Estaba despertando. Tenía los ojos abiertos y me encontraba acostada en mi cama. Pensé que estaba alucinando. Estaba viendo una red entera de luces radiantes pulsando, como una constelación viva suspendida en la oscuridad. Entonces sentí mi cuerpo estirarse, mi mente arrastrada hacia ellas. Juro que podía ver mi propia vida debajo, como un hilo que estaban tocando. Vi mi cuerpo, mi persona, como un reflejo en dos espejos que se extendía al infinito. En ese momento perdí el miedo a morir. Desde que me habían diagnosticado de cáncer tenía tantas preguntas, tenía tantas dudas, pero ahora finalmente me sentía tranquila. Y vi este mundo, y vi muchos otros más. Me acerqué a la tierra y sentí una gran ola de emociones. Alegría, tristeza, ira, frustración y también mucho dolor. Todo al mismo tiempo. Me abrumé y les dije que no podía seguir. Entonces de repente otra vez estaba en mi habitación, en mi recámara, pero todo se sentía diferente. Yo no sé cómo describirlo. Sentí como haber despertado. Fue despertar de un sueño, pero cuando recuerdas todo lo que viste, lo que viviste. No sé cuánto me quede de vida en este mundo, pero estoy lista. Gracias por escuchar mi historia, Jardín de los Horrores. Hasta luego. Hola, Jardín de los Horrores. Soy Rogelio Sánchez. Tengo 34 años. Te escribo para contarte algo que me pasó. Estamos por entregar un proyecto de mucha urgencia y como han salido un par de detalles que tenemos que pulir antes de darlo por terminado, me tocó trabajar en sábado. Tenía que ir a la oficina porque los materiales que necesitaba no me los puedo llevar a la casa. Y como quería aprovechar el tiempo, se me ocurrió que la mejor idea sería llegar desde muy temprano para así desocuparme lo antes posible. Esto pasó hace 2 fines de semana. Llegué alrededor de las 5:45 de la madrugada. El vigilante todavía estaba bostezando cuando me abrió. Éramos solo nosotros dos. Mi plan era dedicarle al trabajo unas cuantas horas y después regresar a casa para desayunar con mi familia. Mi oficina es un edificio grande de 3 pisos que tiene cierta historia oscura. En los 90 falleció una secretaria de un infarto, o eso tengo entendido. A inicios de los 2010 hubo un asesinato en la calle justo afuera de la puerta. También han ocurrido varios accidentes de coche con muertes, incluyendo el de una mujer que chocó contra un poste justo frente al edificio y falleció.
Vaya que no es por nada que dicen que esa esquina está maldita. Con los años también se han reportado otros sucesos de índole más extraña, pero dentro del edificio donde trabajo. Gente que dice haber escuchado ruidos o algo pisado moviéndose en el segundo piso. Bueno, pues ese sábado llegué desde muy temprano. Fui a la cocina de la oficina, preparé café y entré a mi despacho privado, que está justo a un lado del área común. Me puse a trabajar en informes, archivar documentos, a responder correos, revisar facturas. Estuve en mi escritorio unas 2 horas hasta que el café hizo efecto y tuve que ir al baño. Abrí la puerta de mi despacho y crucé el área común para dirigirme al baño de hombres, que está a unos 12 metros. De pronto me detuve. Empecé a oler perfume. Ya sabes, como cuando caminas detrás de alguien que lleva demasiado perfume. Pero este era distinto. Un olor de señora mayor, o como yo le digo, perfume de iglesia. Ese aroma como medio a incienso, muy intenso. Para quienes piensen que el aroma podría ser un aromatizante, en la oficina no usamos nada de eso porque mi jefe es sensible a los ambientadores, le da mucha alergia y todos lo respetamos. El único baño que tiene algo para cubrir olores es el del almacén, que está a más de 60 metros de mi despacho y para llegar hay que cruzar 3 puertas. Allí sí hay spray cítrico o a veces los chicos usan cerillos. Pasé a través de esa nube de olor y miré alrededor para ver de dónde podía venir. Estaba en medio del área común donde no hay casi nada salvo un archivador, la copiadora, la estación de correo y una viga que sube al segundo piso. Seguí caminando hacia el baño, hice lo mío, me lavé las manos y al volver pasé otra vez por la zona. El aroma seguía presente, solo que ahora venía detrás de mí. Entonces alcancé a escuchar una voz de mujer, pero no entendía lo que me decía. Se me erizaron los pelos de la nuca y me quedé congelado. En la salida me encontré con el guardia, Paco, y le comenté lo que había pasado. A lo que Paco nada más se ríe y me dice: No, Inge, esa es la secretaria. ¿A poco es la primera vez que lo espanta a usted? No es raro que ande por aquí. Uno ya sabe que es ella por el sonido que hacen sus tacones. Ese aroma también es común. Ahora sí que lo raro es que le haya hablado a usted. Esa es nueva para mí. Nos quedamos otro rato platicando de otras cosas. Cabe mencionar que después de ese suceso me han pasado más eventos que no sé si estén relacionados. Desde hace una semana en mi escritorio, tengo un juguete de esos tipo fidget que tiene botones y hacen clic. No hace nada, solo es sensorial. Ahora pasa que de repente se activa y se escucha que hace clic por sí solo. También pasa que cuando me levanto de mi lugar, se escucha que teclean con mucha fuerza el teclado de mi computadora, que no me asusta ni me molesta. Los guardias y los becarios son los que han tenido más contacto con este fenómeno, y uno de los becarios dice que hasta la ha visto. Lo que no entiendo es por qué de repente me está sucediendo esto. Ya llevo 2 años trabajando en este edificio y es apenas que hace 2 semanas empecé a experimentar este tipo de fenómenos. Si alguien tiene alguna explicación o una respuesta, me gustaría saber. Eso es todo por mi parte. Gracias por leerme. Y hasta aquí llegamos por hoy. Muchísimas gracias por visitar el jardín y acompañarme en este paseo de historias y relatos paranormales. Espero que las historias de esta noche hayan sido de su agrado. Y ahora sí que estamos en pleno octubre y sin embargo he estado fallando bastante con las subidas. Apenas es la segunda subida de este mes, eso no es posible. Y es de que no sé por qué tengo esta suerte. Yo no tengo un estudio, yo grabo aquí desde mi casa. Lo hago más que nada pues por gusto, ya saben.
Y luego sucede de que cada vez que intento ponerme a grabar, si son de México ya se saben la clásica. El sonido a veces hace que no sea posible que yo pueda grabar. Pero aquí estamos con un nuevo episodio del Jardín de los Horrores y estaremos muy pronto subiendo porque tenemos muchísimas más historias para compartir. Les mando a todos un cálido abrazo aquí con un chocolatito recién hecho, bien calientito para disfrutar del frío, que ahora sí ya me puse pants porque está bien sabroso el clima. Cuídense mucho y nos vemos aquí en el Jardín de los Horrores.